Bienvenidos a un nuevo capítulo de Plantéatelo desde el estudio Área Diseño Santo Tomás. Hoy partimos con Paz Acuña de la Fundación Granja Caracol. Esta fundación se dedica a aprovechar las funciones curativas y terapéuticas que tiene la relación del humano con la naturaleza y con el animal para mejorar finalmente conductas y aspectos psicológicos. Paz, muy bienvenida a Plantéatelo. Hola, buenos días. Paz, Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre la Fundación Granja Caracol. Bueno, la Fundación Granja Caracol nace alrededor de hace 10 años más o menos, con el objetivo de trabajar con poblaciones vulneradas en sus derechos, ¿ya? Enfocada al tema de la rehabilitación psicosocial, la reparación de daños, ¿no es cierto? Y todo esto basado en una metodología innovadora a través de tres grandes ejes, de tres ejes principales. Sí. Primero, la cabalgata terapéutica, que vendría siendo como un primo hermano de la hipoterapia. Sí. Luego, con trabajo en huerta biodinámica. Quiere decir que se trabaja no solo con la plantación, el periodo de crecimiento, ¿no es cierto?, la cosecha, sino que también todo lo que tiene que ver con el compost, la reutilización de desechos, etc. Y el trabajo con cuentos, trabajo narrativo a través de cuentos, y que los niños de alguna manera también trabajen en la realización de su propio cuento a manera terapéutica. ¿Escriben su propio cuento? Al final del proceso sí. Al final del proceso, una vez que el niño ha interiorizado de alguna manera cómo el cuento opera, ¿no es cierto?, Sí. se le dan ciertas herramientas y escriben su propio cuento. ¿Y cómo funciona? ¿Ustedes llevan a un grupo de niños a un lugar determinado que es la Granja Caracol? Así es. ¿Y recorren estas tres secciones todas las veces que van? A ver, esta terapia se hace en un periodo de 12 sesiones, ¿ya? Una vez por semana, en este caso los días martes se trabaja. Sí. En este momento estamos trabajando con niñas que están viviendo en un hogar de menores del Sename, en una residencia. Niñas vulneradas en sus derechos con historias bien complejas. Y las niñas van los martes en la mañana a la granja, un grupo de 10 niñas, ¿ya? El trabajo concreto comienza con verso, con el tema rítmico, ¿no es cierto?, sabiendo que el ritmo es muy importante para la armonización no solo del cuerpo físico, sino que también del cuerpo emocional. O sea, ¿se cantan versos? Se cantan versos y ejercicios muchas veces con el cuerpo, rítmicamente. Para coordinación. Para coordinación, para soltar. justamente. Y luego, bueno, esto es en Curacaví. En Curacaví está la granja y se divide en tres áreas donde hay una rotación del equipo. Ya no es que todas las chicas estén o en cuento todas juntas, o en la granja, o en cabalgata, sino que se arman se arman duplas de chicas y estas duplas van rotando. Ya para al terminar la mañana ya se ha dado la vuelta por las tres terapéuticas y se termina con una convivencia, con una colación, ojalá con productos naturales, si es que se puede y da la época del año con los mismos productos de la huerta. Y ellos, por lo general, en este ciclo de 12 sesiones que me mencionas, ¿se llega a un resultado final o es netamente, no netamente, pero es el tema de participar del proceso? O sea, por ejemplo, en la huerta, digamos, tener 12 sesiones te lleva a una finalidad, o es más que nada porque 12 sesiones es lo mínimo para tener un impacto en la persona. Eso es, 12 sesiones es el tiempo mínimo para que ciertos procesos se asienten, ¿ya? No es que en 12 sesiones en todos los casos tú veas algún tipo de resultado concreto de, por ejemplo, que mejoró la persona o la chica en este caso, no sé, la conducta o mejoró las notas en el colegio. No pasa en el 100% de los casos, ¿ya? Sobre todo en casos muy complejos hay sí cambios en las conductas, por supuesto. Muchas veces estos cambios pueden ser comenzar a portarse más mal, a veces, pero tiene que ver también con que algo están pudiendo sacar por fuera. Claro. O sea, no se ve, ¿cómo te podría explicar? En todos los casos un mejoramiento directo a la actitud en estas dos sesiones, pero siempre hay un cambio. Siempre algo sucede, siempre, la mayoría de las veces hay cambios para bien.
Comienzan muchas veces las chicas a poder interactuar más con sus pares, muchas veces a bajar los niveles de violencia o los niveles de ansiedad, a dormir mejor. Trabajamos también con pediatra de una orientación médica que es la antroposófica, que nos da también indicaciones, ¿no es cierto?, para trabajar con las chicas. ¿Y ustedes le hacen una evaluación psicológica al inicio, al final, como un poco para ver en qué aspectos impactaron? Justamente, se hace una evaluación psicológica al principio, un poco para, a partir de ahí, poder hacer un plan de trabajo individual. Perfecto. ¿Ya? Y también para ver más o menos desde dónde estamos partiendo. Y al final de la intervención de estas 12 sesiones, se vuelve a hacer algún tipo de evaluación para ver si es que hubo algún tipo de impacto en la persona. Y usted me decía que trabajan con la cabalgata terapéutica, o sea, eso me interesa mucho porque al final el poner a una persona que tiene nada de conocimiento del caballo ante un caballo, ahí deben producirse un montón de efectos. ¿Qué hacen ustedes en la cabalgata terapéutica? A ver, la cabalgata terapéutica, como te decía, es un primo hermano de la hipoterapia. ¿En qué sentido primo hermano? En que uno utiliza, el caballo es el terapeuta. El caballo es quien hace la terapia, ¿no es cierto? Es quien permite este proceso. Uno como terapeuta en cabalgata es simplemente un facilitador del proceso, eso es súper importante. Sí. Son ejercicios en los cuales buscamos que el jinete se vuelva activo en el caballo, que él no solo tome las riendas del caballo, sino que también tome las riendas de su propio proceso, teniendo bajo la base, yo creo, el tema de la resiliencia, ¿no es cierto? Y la salutogénesis, quiere decir cómo nosotros podemos trabajar con lo sano que trae cada persona, con lo que funciona, y ese es el foco, ¿no? Y el caballo permite eso, porque permite a la persona poder generar procesos de autovalidación, de autoconciencia, ¿no es cierto?, de autosuperación. O sea, el hecho de que tú te pares frente a un animal que es imponente, claro, ¿no es cierto?, y que tú, luego de algunas sesiones, tú logres estar con todas tus corporalidades, o sea, no solo con lo físico, sino que también anímica y espiritualmente, ahí, con la presencia, produce muchos cambios. Claro, y al final que el caballo también no tiene ninguna intencionalidad en su actuar. Eso, y no juzga. Sí. No hay intencionalidad, no juzga, y es maravilloso. O sea, yo te podría dar toda una como explicación desde la psiquiatría, desde la psicología, etcétera, pero desde lo más profundo. Y por qué, por ejemplo, yo decido también desde mi carrera dedicarme al tema de la cabalgata, es porque simplemente lo que ahí se produce es mágico. Sí. O sea, de verdad. Que el caballo finalmente es un reflejo de lo que uno hace, porque reacciona hacia uno. Entonces genera... Te devuelve, es un espejo. Sí. El caballo funciona como un espejo, los cuentos funcionan como un espejo, la naturaleza funciona como un espejo. Entonces estas tres terapéuticas van a lo más esencial de la relación y del ser, es devolver nuestras capacidades, es espejarnos nuestras capacidades, es espejarnos nuestros miedos y permitirnos esa superación de alguna manera. Entonces, tanto en el caballo, como en los cuentos, como en el trabajo en la huerta, nosotros no buscamos trabajar con la problemática del niño propiamente tal, o si fue un niño abusado o vulnerado en sus derechos o violentado en cualquiera de sus formas de la violencia, ni revisamos la historia para atrás de los niños en la terapéutica, por supuesto eso lo tenemos nosotros incorporado como facilitadores, ¿no es cierto?, de todo el proceso, pero no es el foco. El foco son los procesos que estas tres terapéuticas permiten. Entonces, tal como tú decías, el caballo, al ser este animal que no juzga, al ser este animal que que me devuelve, ¿no es cierto?, y permitir sacar lo mejor de mí, sí. Es maravilloso. Perfecto, Paz. Para concluir,
¿Qué probabilidades o qué posibilidades le ves a extender este tipo de terapias a otras partes de Chile, o sea, masificarla? ¿Tú ves que hay un gran potencial de hacerlo? Mira, es un tema bien complejo. Nosotros hemos tratado por cielo, mar y tierra de conseguir financiamiento. No es una terapéutica barata, es una terapéutica que no es multitudinaria. O sea, sí. Es muy minuciosa, muy de tú a tú, son grupos pequeñitos. O sea, nosotros no podemos trabajar con este marco terapéutico con 100 personas niños, o con 50 o con 20 sí. o con 25, no. O sea, nosotros, máximo por jornada, 12. Entonces, nosotros trabajamos a través de financiamiento, trabajamos alguna vez con algún proyecto de la Junji con financiamiento a través del gobierno. Lamentablemente el gobierno de turno no ha estado interesado en proporcionar fondos. Nos ha costado demasiado en la empresa privada, ahora están financiando este proyecto hasta final de año, pero ha costado mucho financiar. Lamentablemente las empresas a las cuales hemos ido, no digo que todas, para nada, sí. les interesa mucho este tema del que sea masificado, que se oiga, que haya ruido, pero no perdemos la esperanza. O sea, yo creo que eso es súper importante, es como un mono porfiado, sí. Caemos, nos volvemos a levantar. Sobre todo con estos últimos, no sé si tú has escuchado estos últimos, el informe de la UNICEF acerca de todo lo que pasó, de la situación de los niños en el Sename. Yo creo que es el momento que está la semilla como para poder decir, a ver, hay cosas nuevas, hay cosas que funcionan, que se pueden hacer. Si uno pone el ojo crítico en cómo está funcionando hoy en día todo el trabajo en terapias reparatorias con niños insertos en el sistema Sename, es escalofriantemente horrible. Sí. O sea, es escalofriante. Entonces, si esto pudiese ser una ventana a que se abra a terapéuticas nuevas, sería maravilloso. Pero lamentablemente uno a veces se topa con egoísmos o con la vida real, pero bueno, ahí hay empresas que están dando algunas lucas y ojalá resulte. Paz, te agradecemos muchísimo de haber venido a Plantéatelo, a contar el importante trabajo que ustedes realizan y en definitiva esperamos que el reporte que tú mencionas ayude a elevar esto como casi a nivel político para que se integre como una opción de terapia mucho más efectiva sí. que muchas de las cosas que se están haciendo hoy día. Sí, sería súper bueno y aparte que no es difícil implementarlo. En Chile hay muchos caballos, en Chile hay mucho campo. Santiago no es Chile. Sí, entonces existe la posibilidad. Perfecto. Paz, muchísimas gracias. Con esto terminamos este primer bloque y nos vamos a comerciales y estamos de vuelta en un ratito. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Ya estamos de vuelta con Plantéatelo desde el estudio Área Diseño Santo Tomás. Y ahora estamos con Francisca Leiva, que nos dará los tips de sustentabilidad para esta semana. Francisca, muy bienvenida. ¿Cómo está ahí? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué nos cuentas para esta semana? Primero te quería preguntar si te gustaría contar con una huerta alguna vez. O sea, me encantaría, pero vivo en un departamento. Bueno, eso les vengo a hablar un poco, que aunque uno tenga departamento o viva en una casa pequeña, también se puede contar con una huerta. Y estas son las huertas urbanas. Voy a hablar de una huerta urbana, digamos, estándar, que es de 1 metro cuadrado y que tiene una altura aproximada hasta el nivel de la cintura. O sea, es súper chiquitita. Es chiquitita y alcanza para el consumo de una persona o reduce los costos de la compra de verdura en un 50%, ¿ya? Es 1 metro cuadrado dividido en 16 cuadrados aproximadamente, 12 cuadrados. Y en ellos puedes distribuir distintos tipos de verduras.
Si nos imaginamos el plano, podemos tener en la planta delantera verduras más pequeñas, hierbas, zanahorias, rabanitos, qué sé yo. En la parte de atrás, verduras más grandes como lechugas, cebollas, qué sé yo. Y luego, colgadas, como una huerta vertical, en la parte de atrás tenemos, bueno, tomates, frutillas, lo que queramos, digamos. Y eso llega a la altura del nivel tuyo de la cintura. Te permite regar sin necesidad de que sea incómodo. Y bueno, y en el caso de los departamentos, podemos usar todo lo que son las huertas verticales. Puedes tenerlas en tu balcón, digamos, en envases de bebidas de plástico partidas por la mitad, puedes tener tu siembra y estas cuelgan y bueno, les vas echando agua y qué sé yo. Puedes reutilizar también todo lo que utilizas en las verduras y luego lo eliminas. Bueno, puedes hacer compost y asimismo preparar la tierra para tu huerta. O sea, también en un espacio reducido puedo hacer compost. Siempre en un espacio reducido. Puede ser un pequeño tarro, digamos, de basura donde siempre estés preparando tierra con estas verduras que se van desintegrando y que las vas movilizando, digamos. ¿Qué pasa con un balcón, por ejemplo, que tiene relativamente poco sol? Porque entiendo que es un factor importante, ¿no? Claro, bueno, ahí adaptas a las temperaturas y bueno, a las condiciones medioambientales el tipo de verdura o fruta que puedas tener. Así que siempre se puede de alguna manera u otra. ¿Y hay talleres para ese tipo de actividades? Hay un montón de talleres de huertas urbanas. Hay varios lugares y justo ahora, como va adelantándome un poco, los podría invertir a la Aldea del Encuentro. Aldea del Encuentro cuenta con una huerta gigante en donde uno, en vez de ir a la feria a sacar la verdura ya lista, uno puede ir y escoger la verdura desde la tierra, digamos. ¡Wow! Y eso, bueno, y te enseña muchísimo. La gente ahí te enseña un montón. Hay desde verduras, desde plantas, y ellos mismos te van integrando en el tema de las huertas urbanas sin un costo adicional. Hay cursos que andan dando vuelta y los pueden encontrar en la web sin problema, pero la lleva la huerta urbana, la lleva ahora. Perfecto. Y Francisca, ahora todavía que estamos en época de vacaciones, ¿qué actividades nos recomiendas para esta semana? Bueno, en la Aldea del Encuentro no solo encuentran una gran huerta, también encuentran diversas actividades. Una de estas ahora hace poco empezó las clases de acrobacia aérea. Hay un galpón gigante ahí que hicieron muy bien equipado. Hay trapecio, hay aro, hay tela. Y bueno, pueden ir a una clase gratis para ver qué tal les va. Es bien exigente, pero hay para niños y para grandes. Hay horarios súper cómodos, así que los invito a estas clases de acrobacia aérea en la Aldea del Encuentro, que la está llevando. Yo fui a una clase de prueba y lo recomiendo. ¿Y dónde queda? La Aldea del Encuentro queda en La Reina, al final, por Larraín, pasado el hospital militar, digamos. Y ahí se van a dar cuenta. Cerquita del Parque Mahuida para que después se vayan a dar una vuelta por allá también con los niños. Perfecto. Francisca, muchísimas gracias para tus tips de esta semana. Entonces, nadie tiene excusa, todos podemos cultivar en casa y así, por un lado, crear alimentos sustentables y por el otro lado, reducir nuestros costos del hogar. Ahora vamos a comerciales y en un ratito ya estamos de vuelta con Plantéatelo. De nuevo por acá. Y a esta hora, ¿por qué no te vas a dormir? No. Prefiero soñar. Están los que duermen y están los que sueñan. Carreras vespertinas Santo Tomás. Tú puedes. Bienvenidos de vuelta a Plantéatelo desde el estudio Área Diseño Santo Tomás. Ahora seguimos con el tema caballos. Al final, la sustentabilidad justamente se refiere a cómo es nuestra relación con el medio social, pero también con el medio ambiente, obviamente, y nuestra forma de relacionarnos con los animales se incluye justamente en ese ámbito. Entonces, ahora tenemos a un invitado especial, se llama Mauricio Benavente, y Mauricio Benavente se dedica a trabajar con los caballos. El caballo al final es tal vez uno de los animales con los que más
se relaciona al humano en su tiempo libre, para el deporte, etc. Entonces es muy importante ver la forma en que nos relacionamos con este animal. Mauricio, muy bienvenido a Plantéatelo. Hola Anika, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá contigo. Qué bueno. Gracias. Mauricio, cuéntanos un poco cómo llegaste tú y por qué, cuál fue tu motivación de empezar a trabajar con el caballo. Bueno, en sí, esto parte desde muy niño. Mi relación con los caballos empezó de forma normal y natural, como cualquier persona relacionada un poco con el campo, con las actividades del trabajo agrícola, ver los caballos en el uso ganadero, en el rodeo. Así me fue llamando la atención este animal. De ahí tuve oportunidad de empezar a tomar clases de equitación desde muy temprano, 12, 13, 14 años, y cada vez fue más clara la visión de querer estar siempre con los caballos, de querer tener una relación mucho más estrecha. Me sentía muy cómodo estando simplemente con ellos. Ya, perfecto. Y de ahí te dedicaste, en un momento dijiste, aquí me quedo y voy a trabajar con los caballos. Sí, es como haber estado siempre con ellos. Yo hice mis estudios universitarios, qué sé yo, después del colegio. En ese tiempo compartía un poco mi tiempo, pero llegó un momento que me hice la pregunta, sí, me quiero dedicar exclusivamente a los caballos, por lo tanto tomé la decisión y ya de ahí en adelante ya formó parte de mi vida 100%. Igual sientes que es el gran aporte del trabajo en sí, de relacionarse con los caballos para los humanos. O sea, ¿por qué nos llaman tanto la atención? Mira, yo creo que hay muchos componentes. Los caballos han estado por millones de años con la humanidad, participando desde las relaciones de la guerra, desde las relaciones románticas. El caballo ha estado presente siempre en la historia de los humanos. ¿Qué te puedo decir? A las personas nos entregan muchísimo el compartir con animales, con un animal como este, que es tan potente, tan en sí milenario. Nos propone todos los días, nos enseñan, nos mejoran la personalidad, nos mejoran el carácter. Trabajar con ellos es un trabajo muy, muy, muy recomendable y que todos los días te ayuda a estar bien. Tú me comentaste antes que tú en un momento como que hiciste un cambio en tu forma de trabajar con los caballos. Tú me comentaste un método que se llama Natural Horsemanship en inglés. En español sería algo así como la comunicación natural con el caballo. ¿Qué es eso? Bueno, como todas las áreas, el trabajo con caballos ha ido avanzando en el tiempo, se ha ido ordenando, desarrollando. Y en algún momento un par de personas empezaron como el lenguaje y la comunicación con los caballos lo empezaron a sistematizar a un método. Un método que quizá para las personas que siempre han estado con caballos suena muy común, muy normal, pero en sí viene de la relación que en su momento fue muy fuerte de los cowboys con los caballos. Los cowboys tenían una relación muy fuerte con los caballos, sabían de tratar y de trabajar el salvajismo de los caballos, proveniente indudable de los indios y todo eso, y eso se juntó y un par de personas empezaron a denominar, a sistematizar este trabajo, el Natural Horsemanship, relación caballo-hombre. Y te propone un camino de aprendizaje constante, aprendiendo a leer el comportamiento, mejorando tu comunicación. Te propone un cambio fundamental en cómo pararte, cómo plantearte frente a un caballo. O sea, al final es un poco... O sea, porque en definitiva para trabajar con un caballo, al final por un lado le imponemos nosotros como humanos trabajar con él porque él no elige. Entonces como la propuesta para poder hacerlo de forma sustentable, realmente entrar en la comunicación y en el lenguaje que ellos tienen y no imponer nuestro lenguaje al caballo. ¿Es un poco eso? Sí, exacto. En eso radica, en que nosotros los supuestamente racionales podamos ser capaces de entender su lenguaje, poder leerlo y así mejorar la relación. Y justamente en esa relación, si está fundada en la comunicación, está fundada en el respeto, te va abriendo todo un mundo con el cual tú tomas elementos y puedes llegar a mejorar muchísimo
tu trabajo, ya sea el trabajo deportivo, el trabajo artístico. Te da muchas herramientas que son útiles en cada momento de la relación con los caballos. ¿Y tú en qué momento descubriste, o sea, cuál fue como el punto de inflexión donde tú realmente te inclinaste por aprender este lenguaje? Porque al final es como aprender un idioma, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno trabaja con caballos tiene una constante de preguntas y de materias y momentos en que dices, wow, ¿por qué un caballo reacciona así a esto? ¿Por qué me tiene miedo? ¿Por qué el caballo reacciona a ciertos acontecimientos? Entonces, cuando me di cuenta de que las personas que me pudieron ayudar en esto, una señora que vino a Chile, qué sé yo, hace 10 años atrás más o menos, ella me empezó a demostrar que con pequeños cambios uno podía lograr en definitiva mejor comunicación con los caballos, que traducía a un mejor trabajo, a algo más consistente y que en definitiva las personas que necesitamos mostrar un desarrollo o entrenar un caballo, se me empezó a hacer mucho más fácil. En realidad ahí yo dije, wow, esto es muy útil. Entonces para mí fue el momento y por ende desde ese instante yo empecé a trabajar de esa forma, a incorporar muchos más elementos de eso y así me ha ayudado muchísimo a entrenar caballos, como también a ayudar a personas a mejorar su relación con los caballos. Mira, ahora ya nos queda poco tiempo, entonces me gustaría que me resumieras un poco a quién, o sea, al momento de entrar a hablar realmente el lenguaje del caballo, ¿qué es lo que me posibilita? Porque es un poco para entender, la gente se imagina montar caballo, lo típico, que hay que tener la rienda bien puesta, que la montura bien puesta, que el caballo bajo control. O sea, me gustaría que nos transportaras a la dimensión en la que yo puedo entrar en el momento de hablar el lenguaje del caballo. ¿Qué puedo lograr hacer? Ok, el objetivo y el resultado, digamos, es llegar a tener una relación mucho más honesta, mucho más estable, que el caballo en realidad te ofrece, en cada momento te ofrece sus posibilidades. Es decir, si tú sientes que un caballo se va a sentir en un medio hostil, en un medio donde a él le produce desequilibrio al perder, porque los caballos reaccionan en torno a la pérdida de seguridad. Como ellos reaccionan con el escape, en la medida que un caballo tú lo tienes en una relación mucho más honesta, mucho más estable, en definitiva es seguridad, es saber de que no va a ocurrir nada, de que el caballo se va a tranquilizar a medida que pasan los segundos y bajo un muy buen liderazgo, una muy buena comunicación, trabaja en un estado mucho más armonioso. ¿Y eso me puede llevar a montar el caballo de forma más natural? ¿Qué significa eso? Indudable, tú te puedes empezar a salir de grandes utensilios, de grandes cosas para usar en la boca, que se llaman bocados, ¿no es cierto? De grandes espuelas, también puedes empezar a prescindir de eso. Entonces te empiezas a dar cuenta que como es tan sensible este caballo, no puedes dejar de perder esa sensibilidad. Y tu relación se basa en la sensibilidad, descubrir qué tan sensibles son estos animales, por lo tanto, ahí está el punto de entrada con ellos. Llevar la sensibilidad. Sí. Mauricio, muchísimas gracias por haber venido a Plantéatelo y abrirnos esta visión, digamos, del trabajo que uno puede llegar a hacer el caballo cuando uno se da el tiempo de realmente empezar a hablar el idioma del caballo. Muchas gracias. A ti, Anika, por tu invitación y bueno, a todos por querer aprender de esto y bueno, muchas gracias. Bueno, y con esto terminamos este capítulo de Plantéatelo. Les deseamos una muy buena semana. Gracias.